Muchas gracias, señora presidenta. Quiero empezar esta intervención pidiendo disculpas, pidiendo perdón al pueblo italiano por el ataque brutal a su soberanía contra la que se ha puesto en marcha la formidable maquinaria de propaganda internacional progre, tal y como hoy hemos visto aquí, que va desde multimillonarios de Hollywood que viven en yates de lujo hasta el último de los medios de comunicación, pasando por organismos supranacionales, como también acabamos de escuchar, o por la propaganda violenta de la extrema izquierda en las redes sociales contra quien osa oponerse a la inmigración masiva. Y debo pedir perdón, creo que todos deberíamos pedir perdón, porque este chantaje contra Italia, contra la soberanía del pueblo italiano, se ha hecho, para nuestra vergüenza, con la excusa de un barco que enarbola el pabellón español. Y por eso quiero continuar esta intervención reclamándole, señora vicepresidenta, explicaciones al Gobierno por haber permitido que ese barco con bandera española, con una actividad ilícita contra la que ya habían advertido las propias autoridades marítimas, haya protagonizado este chantaje, primero contra el ministro de Interior, Matteo Salvini, por defender la soberanía italiana, al cual desde aquí apoyamos, y contra la propia soberanía italiana. Y venimos precisamente a hablar de soberanía, señorías, porque todos ustedes, todos nosotros, estamos aquí, trabajamos y cobramos del pueblo español para representar y defender su soberanía, aunque muchos de ustedes no crean en ella, y las leyes que emanan de la misma. Esa soberanía que hace que entre los límites de nuestras fronteras y en los barcos que llevan nuestra bandera no se viva en la ley de la jungla, sino que impere el Estado de Derecho y las leyes que nos separan de la anarquía o de la piratería. Porque este caso no es nuevo, señorías, tal y como se han encargado ustedes mismos de recordarnos en sus intervenciones. Es solo un capítulo más de la avalancha migratoria que Europa padece desde hace tiempo. Una avalancha migratoria que todos ustedes, prácticamente desde todos los partidos políticos aquí presentes, promocionan. Unos abiertamente, otros de manera más clandestina, disimulada o desde su altivez cosmopolita, pero todos con las mismas consecuencias terribles para los españoles, para nuestra seguridad, para nuestra convivencia, para nuestra economía, para la prosperidad de las futuras generaciones y para nuestro Estado social y de derecho, y también para nuestras fronteras y nuestra soberanía, aunque a algunos de ustedes no les importen nada. En el año 2015 vivimos una gran oleada migratoria y entonces ustedes les llamaban refugiados y les daban la bienvenida. Por aquel entonces el malo era Víctor Orbán, al que lapidaron como hoy hacen con Salvini, y ni eran refugiados aquellos, ni estos son náufragos. Todos actuaron contra Orbán, desde Bildu hasta el Partido Popular en el Parlamento Europeo, a pesar de ser su socio, simplemente porque decidió defender sus fronteras y no ceder a la imposición globalista. Por defender la voluntad del pueblo húngaro y avisar de que esas avalanchas eran un auténtico peligro. Y en aquel entonces solo Vox apoyó al señor Orbán, con el que compartimos el diagnóstico, incluido el diagnóstico de infiltración terrorista que ustedes sistemáticamente quieren ocultar. Y decimos de infiltración terrorista porque lo hemos visto en la propia prensa española cuando algunas células yihadistas han sido detenidas y hemos comprobado que además ya recibían ayudas sociales. Al señor Orbán, por supuesto, le acusaron de lo mismo que me van a acusar hoy a mí, que originales, ya lo han hecho antes de empezar, de racismo, de xenofobia, de insolidaridad, etcétera. Pero no me insultan a mí, no nos insultan a nosotros, insultan ya a millones de españoles, algunos de los cuales son sus propios votantes. Recuerdo incluso al antiguo aliado del señor Rivera, el señor Valls, que llegó a pedir que se expulsara a Hungría del club europeo. Por desgracia, las advertencias del señor Orbán se cumplieron y muchos de los terroristas que atacaron con extrema crueldad las ciudades europeas habían entrado al continente gracias a esa bienvenida que ustedes insensatamente les otorgaron. Y ese fue el caso, por ejemplo, de los autores de la masacre de Bataclan. Pero la crisis migratoria, señorías, va más allá del terrorismo, porque hay aún más. Siendo terrible ese terrorismo del que algunos avisamos en vano desde el año 2014 y que las autoridades de Bruselas despreciaron, la avalancha migratoria genera también gravísimos problemas de seguridad, económicos y de convivencia. Ustedes saben, aunque lo callan, que en muchas ciudades europeas ya hay barrios donde no impera la ley civil, sino la ley islámica, que hay barrios en Europa donde las mujeres no pueden ir solas ni vestidas como les apetezca, que las violaciones en manada han protagonizado con crudeza el verano también en España. Ustedes lo saben, pero de eso no quieren hablar porque no les parece una parte del problema. Y esta barbarie, porque es barbarie allí donde un grupo se impone a la ley, ya está llegando a nuestro país
por culpa de su irresponsabilidad. Esta misma semana hemos tenido conocimiento de nuevas manadas de salvajes intentando violar a mujeres, pero como sus autores son extranjeros, quedan convenientemente silenciadas por el feminismo. Esta es de ayer mismo. Una manada intenta violar a una joven en Quintanamambirgo. 3 individuos de origen magrebí, ilegales, residentes en Boada de Roa, la atacaron en las bodegas, aunque la víctima se zafó. ¿De verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de que las decenas de inmigrantes ilegales, en su mayoría musulmanes, no tienen nada que ver con este nuevo tipo de agresiones, con el aumento de agresiones contra las mujeres, contra los homosexuales o con las mafias del comercio ilegal que arruinan a nuestros pequeños comerciantes? ¿De verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de la mentira? Desde que el señor Sánchez se vistió de superhéroe con el Aquarius, con la fuerza del dinero de los españoles y trajo a nuestros puertos aquel otro barco, España ha recibido 71.577 inmigrantes, según el Ministerio de Interior. No coincide, parece ser, con las cifras que hoy nos da aquí la señora Calvo. Y eso es lo que el Ministerio de Interior ha podido constatar, porque probablemente serán muchos más por la naturaleza de la inmigración ilegal, haciendo cada vez más abultada la factura de los servicios sociales, de la seguridad y de nuestra convivencia. ¿Y esa factura quién la paga? ¿Quién paga el pato? ¿Lo pagan ustedes? ¿Lo pagan los poderosos? ¿Los pagan los directores de los medios de comunicación que ya están dando instrucciones para insultarnos? No. Esa factura la pagan, por supuesto, una vez más los españoles de a pie, mientras ustedes, desde sus tribunas, desde sus mansiones amuralladas, les dicen que no basta con trabajar y mantener a sus familias y pagar sus impuestos. No, les obligan a trabajar el doble, cobrando lo mismo, para que todos esos ilegales, víctimas o clientes de las mafias y de las ONGs tan gubernamentales, reciban asistencia sanitaria gratuita y disfruten de las ayudas sociales a las que tienen tantas dificultades para acceder muchos españoles. ¿Saben ustedes que la renta de inserción mínima que reciben muchos inmigrantes es más de la media de lo que reciben los autónomos como pensión? ¿Saben ustedes cuánto nos cuesta mantener un MENA y cuánto reciben en España las viudas? ¿Cuánto recibe la señora que más ha cotizado en España en toda su vida? Probablemente lo saben y les da igual. Así que, señora vicepresidenta, contésteme si puede. ¿Cuánto cuesta la inmigración ilegal a los españoles? ¿Cuánto cuesta mantener los centros de menas? 14.000, ha dicho usted. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta delincuencia? ¿Cuántos problemas de convivencia para que ustedes sigan cumpliendo lo que les dicen sus jefes desde Bruselas? Y esta es la realidad que envuelve el Open Arms, que la oligarquía, despreciando la soberanía de las naciones, aunque a usted le dé la risa, señor Sánchez, quiere imponer una llegada masiva de inmigrantes. Lo dijo el consejero delegado de una de las principales multinacionales europeas en 2015. Europa podría acoger a muchísimos más refugiados pulverizando el salario mínimo, liquidando el salario mínimo. ¿Van a negar ustedes que estas avalanchas migratorias producen también una caída de los salarios? En España, y se lo tengo que recordar porque parece que se les ha olvidado, una seguridad social en quiebra, más de 3 millones de parados y millones que, aun estando trabajando, tienen salarios de miseria. Y, por cierto, muchos de ellos inmigrantes legales que han llegado a España cumpliendo con nuestras leyes y con el propósito de integrarse y que tienen, por supuesto, nuestra bienvenida, nuestro respeto y nuestro reconocimiento. Y nada de esto preocupa a esa extraña alianza en la que todos ustedes participan, como podemos ver en los discursos de hoy, y que va desde los oligarcas progres y los caciques de Bruselas hasta la extrema izquierda. Una alianza que se dedica a linchar mediáticamente a quienes denunciamos las catastróficas consecuencias de su enloquecido proyecto y que tratan de ocultar a la opinión pública. Pero cuentan con un problema, y es que millones de españoles ya no les tenemos miedo, ni a ustedes, ni a sus insultos, ni a sus estigmas. Porque están ustedes ocultando la delincuencia, la inseguridad, los problemas de convivencia, la saturación sanitaria y el terrible coste económico que, por supuesto, tiene para las clases medias ya ahogadas impuestos esta inmigración masiva. Están ocultándolo, pero lo descubriremos poco a poco con nuestra actividad parlamentaria. Pueden ustedes tener la más completa seguridad. ¿Quieren ustedes acabar de verdad con esta tragedia? Terminen con el efecto llamada. Envíen un mensaje contundente a las mafias. Quien entre a España de manera ilegal no podrá regularizar nunca su situación ni recibir una ayuda social. De esta forma tan sencilla, sí, soluciones sencillas para problemas difíciles tratan de caricaturizar algunos. Pues de esta forma tan sencilla, lanzando ese mensaje a las mafias y a la inmigración ilegal, se acabará para siempre con el negocio de los negreros del siglo XXI. Y de este modo, como ha demostrado, por ejemplo, Australia, concluirá esta locura alentada en todo el mundo por la dictadura progre y financiada
además de por nuestros impuestos, vía subvenciones, por millonarios como el señor Soros, que fue la primera persona a la que parece ser recibió el señor Sánchez en la Moncloa. ¿Puede usted decirnos, señora vicepresidenta, qué compromisos adquirió el señor Sánchez con Soros en aquella reunión? Por cierto, el verdadero dueño del Open Arms y no los testaferros que estos días estamos viendo en la televisión. Abandonen de una vez este disparate disfrazado de falsa caridad y protejan a los españoles, porque eso es exactamente el deber que ustedes tienen encomendado y para el que los ciudadanos les han votado. Muchísimas gracias.